Buenos días nuevamente y bienvenidas a la quinta edición del Congreso Feminismo Digital. Hoy tenemos el honor de contar con tres destacadas expertas cuyas trayectorias confluyen en el compromiso por la igualdad, la justicia, la defensa de los derechos de las mujeres, tanto desde el ámbito jurídico como del académico. Contamos con Nuria González, Nuria Marchal y Belén Burgos. Nuria González no solamente es abogada y activista feminista especializada en derechos de las mujeres y las niñas, sino que también actualmente doctoranda en Derecho Internacional Público en la Universidad de las Illes Balears, habiéndose licenciado en Derecho y finalizado un máster en Derechos Humanos por la UNED. Es autora de los libros Vientres de alquiler y Vientres de alquiler, la mala gente, donde analiza críticamente la práctica de la gestación subrogada desde una perspectiva jurídica y feminista. Preside además la asociación La Escolac, desde la cual ha promovido acciones legales contra agencias de vientres de alquiler y contra cónsules españoles ante la Fiscalía General, visibilizando los riesgos de mercantilización del cuerpo femenino y la vulneración de los derechos fundamentales. La segunda ponente es doctora en Derecho por la Universidad de Granada y catedrática de esta misma universidad de Derecho Internacional Privado, habiéndose centrado en su investigación en el derecho de familia internacional con enfoque de género, abordando temas como la violencia digital contra mujeres y niñas, mutilación femenina genital, conflictos familiares transfronterizos. Cuenta con una amplísima producción científica, más de 100 publicaciones entre artículos, capítulos de libros, monografías, y ha participado en una veintena de proyectos de investigación, tanto internacionales como nacionales, habiendo asesorado al ministro de Justicia, colaborado con la Comisión Europea, ha realizado numerosas estancias en centros de prestigio como la Academia de Derecho Internacional de Haya o el Instituto Max Planck, y es actualmente miembro de la Academia Mexicana de Derecho Comparado y Derecho Internacional. La tercera ponente, desde luego, cuenta con una experiencia destacada como abogada en ejercicio y actualmente profesora en el Departamento de Derecho Administrativo en la misma Universidad de Granada, con una sólida formación de posgrado, centrado parte de su trayectoria en el estudio y docencia del derecho de los medios audiovisuales, especialmente de la perspectiva de igualdad. Durante varios años ha impartido clases en el grado de Comunicación Audiovisual y colaborado activamente con la Asociación Equalia en proyectos relacionados con los derechos de las mujeres. Su labor, desde luego, combina la docencia, la práctica jurídica, el compromiso con la igualdad, con especial atención a la normativa audiovisual, de la que también nos va a hablar hoy, y su evolución hacia una mayor equidad. Junto estas tres profesionales, a las que agradezco profundamente haber aceptado la invitación de participar en esta primera mesa redonda, representan diferentes miradas complementarias que nos invitan a reflexionar ante los desafíos y avances en materia de derechos, igualdad y justicia en nuestra sociedad. Esta mesa, que se titula Derecho ante los retos de la sociedad digital, propone, por lo tanto, una reflexión jurídica profunda sobre estos desafíos planteados en el entorno digital en términos de derechos humanos, en términos de protección frente a las violencias de género en espacios digitales y regulación de los medios de comunicación. Sin querer destacar más, voy a darle la palabra a Nuria González, que nos va a hablar sobre el derecho humano a la conexión y la importancia del acceso universal a Internet para las mujeres en el contexto del movimiento feminista. Nuria, muchas gracias nuevamente por acceder a participar en esta mesa. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación a este quinto Congreso de Feminismo Digital y por la oportunidad de poder estar en esta mesa con las otras dos ponentes y contigo para poder hablar un poquito de una parte de la tesis que estoy haciendo que va sobre derecho del espacio ultraterrestre, y dentro del derecho del espacio ultraterrestre, uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la conexión. El derecho a la conexión y las mujeres, porque ninguna duda cabe de que Internet, de que la conectividad, de que todo lo que hemos vivido desde el 2011 para acá, en eso que se ha llamado la cuarta ola del feminismo, no es condición sine qua non de Internet, pero hay muchas cosas que han pasado en esa cuarta ola del feminismo que si no hubiera sido por Internet, directamente no hubieran pasado, ¿no? Entonces yo quería situar qué es el derecho a la conexión, que existe ya
doctrinalmente un derecho humano a la conexión y al acceso a Internet que va íntimamente ligado con el derecho a la libertad de expresión y con otros muchos derechos que voy a ir desgranando muy brevemente. ¿Cuáles son los retos dentro de ese derecho a Internet, de ese universo digital? Y cómo se mimetizan, ¿no?, las violencias del mundo analógico en el mundo digital, cómo nos protegemos las mujeres y, al final, qué estrategias ha seguido el movimiento feminista para aprovecharse de esta herramienta tan potente que es el Internet, las redes sociales, la conectividad, para armar esa cuarta ola y que haya sido realmente, pues, la eclosión del feminismo a nivel internacional, ¿no? Pero luego también tenemos otros riesgos que yo quería poner encima de la mesa y dejarlo quizá un poco para el debate final, que es esa garantía, ¿no?, del derecho a la conexión. Vamos a empezar hablando de qué es el derecho a Internet. El derecho a Internet, pues, es el derecho que tienen todas las personas y que está tipificado ya y que está positivizado en la Carta de Derechos Humanos, concretamente en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que desde el 4 de julio del 2018 dice que el derecho a Internet es un derecho que se tiene que proteger, un derecho que requiere acciones positivas de proporcionar las estructuras necesarias por parte del Estado y las condiciones necesarias por parte del Estado para facilitar y garantizar ese derecho a Internet, y también tiene una parte negativa, que es que es lo que no deben de hacer los Estados para garantizar ese derecho a Internet, que tiene que ver mucho con abstenerse de cortar la señal, cortar determinados contenidos, lo que se viene diciendo, poner velos en la conexión a Internet, que se considera que eso es una coartada a la libertad de expresión y a la libertad del derecho a Internet. Pues, como decía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha establecido qué características tiene que tener ese derecho a Internet, esa red, para que sea considerada un derecho para las y los ciudadanos. Y tiene que tener 3 características. Primero de todo, tiene que estar disponible. Disponible tiene que ver con la infraestructura, que es lo que decía al principio. Los estados, la cosa que tienen que hacer es garantizar que existan las conexiones, la infraestructura, la energía necesaria para que se pueda garantizar esa disponibilidad de la red. Tiene que ser accesible. Tiene que ser accesible y eso quiere decir que tiene que ser barato para todo el mundo, que todo el mundo tenga que hacer, porque ahora nos parece, pues, muy normal que todo el mundo tenga smartphones y datos ilimitados y demás, pero acordaros, al principio de las conexiones a Internet era carísimo, lentísimo y no se podía acceder. Y dentro de la accesibilidad tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una que nos afecta directamente, que es con la accesibilidad a Internet de los grupos vulnerables. Las mujeres, evidentemente, somos un grupo vulnerable dentro del acceso a cualquier derecho, evidentemente también en el acceso al derecho a Internet. La accesibilidad económica y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Todas las personas en el mundo que tienen derecho a Internet no tienen las mismas habilidades digitales, pues, por sus condiciones socioeconómicas y demás, que no han podido ejercer ni aprender lo que tiene que ver con el acceso a Internet. Pero no nos tenemos que ir a sociedades en desarrollo ni demás. Nosotros mismos, la gente más mayor, hemos podido ver perfectamente, por ejemplo, ahora me viene un ejemplo práctico con el tema de los bancos, cómo la gente mucho más mayor se ha visto absolutamente fuera del acceso a un servicio de atención al cliente en las sucursales bancarias, sobre todo desde la pandemia, cuando los bancos han decidido cerrar oficinas y que todo funcione a través de apps. Pues eso ha supuesto una merma del derecho al acceso a sus propios datos, que es una parte también del derecho a Internet, por ejemplo, de un montón de gente mayor que estaba totalmente acostumbrada a ir a la ventanilla y que las atendieran por ahí. Por eso decimos que tiene que ser primero disponible y luego accesible, teniendo en cuenta que tiene que ser barato y con unas competencias concretas. Y luego tiene que ser aceptable. El servicio tiene que ser aceptable y eso quiere decir que tiene que tener una calidad y una transparencia como cualquier otro servicio público. No, la sanidad pública entendemos que tiene que tener cierta calidad para entender que es una sanidad pública accesible. El derecho a Internet tiene que tener también cierta calidad para que se pueda tener así. Además, tiene que ser de una gestión pública eficaz. Y por último, la última característica que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene que tener el derecho a Internet es que tiene que estar adaptado tanto a los dispositivos con los que tiene todo el mundo, como ajustarse a las necesidades de cada persona. Y aquí se entraría, por ejemplo, las personas, pues, por ejemplo, se me ocurre con discapacidad visual o discapacidad auditiva o cualquier otra cosa que no sea
la homogeneidad, ¿no?, de lo que tienen todos los dispositivos. Eso serían las características que debería tener el derecho, o sea, en la red como tal, para que nosotros entendiéramos que, según dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene que ser accesible. Y aparte del derecho a Internet estaría dentro de lo que consideramos los ciberderechos, que son básicamente 5 y que entran dentro de esa derechos de quinta generación, ¿no?, que el Estado tiene que garantizar, pero que no son bien, pues como el derecho a la salud, ¿no?, que es una cosa que tiene una infraestructura y demás. Esos derechos digitales o ciberderechos serían, como digo, el derecho universal e igualitario al acceso a Internet. Todas las personas tienen derecho al acceso a Internet y dentro de Internet tienen derecho a la privacidad personal y a la privacidad de sus propios datos. Hay otra cosa muy importante dentro del universo de Internet que tenemos que tener en cuenta, que es el famoso derecho al olvido. Una cosa que por sí misma nos podría dar para 50 conferencias diferentes, pero que vamos a resumir muchísimo, que es que tú tienes que tener el derecho a desaparecer de Internet o ciertos datos que tú no quieres que estén ahí, también está regulado. El otro derecho por el que se ha luchado muchísimo, sobre todo en el ámbito sindical, es el derecho a la desconexión en el ámbito laboral. No estar permanentemente conectados al correo electrónico y demás en las horas en las que no estamos trabajando, aunque tengamos incluso un dispositivo de la empresa. Y otro derecho que es fundamental para que se pueda desarrollar el derecho al acceso a Internet es el derecho a la educación digital. Como he puesto antes el ejemplo, es imprescindible tener unas habilidades digitales mínimas para que se pueda garantizar el derecho a Internet de todo el mundo. ¿Dónde nosotros en España tenemos más especificado el derecho a la conexión a Internet? Pues en la Ley de Protección de Datos, concretamente en el artículo 81, que habla del derecho al acceso universal a Internet, que dice que todo el mundo tiene derecho a Internet, que se garantizará el derecho universal, como digo, asequible y de calidad y no discriminatorio para hombres y mujeres, para intentar frenar la brecha digital de género, que también existe y que ahora vamos a hablar de ella. También se dice en el artículo 81 que se intentará sobrepasar la brecha generacional, que también hemos hablado de ella, y que la garantía efectiva del derecho a Internet atenderá toda la realidad geográfica y de todas las necesidades que cuenten con las personas que tienen que acceder. O sea, que se adapte el derecho a todo el mundo que tenga que tener un derecho a Internet. El derecho a Internet, ¿con qué está relacionado? Pues hemos dicho al principio, ¿no? Sobre todo con el derecho, se entiende, de hecho hay un debate jurídico que entiende que el derecho a Internet es más una prolongación del derecho a la libertad de expresión, incluso que el derecho a la libertad de información, que no un derecho en sí mismo. Hay otra escuela jurídica que considera que no y al final parece ser que lo que se va estableciendo es que el derecho a la conexión a Internet es un derecho como tal, sobre todo por las garantías. Tenemos que entender que siempre que se reconoce un derecho es porque se reconocen las garantías de exigirlo, ¿no? Si no lo reconociéramos como un derecho como tal, no podríamos exigir ninguna de las características que hemos expuesto hasta ahora. Esto en general, ese es el derecho a Internet, pero hay algunas preguntas que yo quería dejar ahí, por ejemplo, la accesibilidad. Hay muchas partes del mundo, ¿no? Y ahora voy a entrar en lo que es el tema feminista en sí. No puede negar nadie que el Internet ha hecho que los movimientos feministas, igual que otros muchos movimientos sociales de contrapoder, hayan sido conectados mundialmente gracias al derecho a Internet. ¿No? Nosotras podemos conectarnos ahora mismo en esta conferencia sin estar todas en Granada o sin estar donde sea, porque tenemos las herramientas necesarias y la señal de Internet de calidad, accesible, barata, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero también nos podríamos conectar con compañeras que estuvieran en Chile, con compañeras que estuvieran en Ruanda, con compañeras que estuvieran en la India y demás, ¿no? Sin embargo, en todos los lugares no son los mismos proveedores de Internet los que ejercen los que garantizan ese derecho, hasta el punto, y como todo lo que tiene que ver con el derecho del espacio ultraterrestre, que no es el tema de hoy, pero tiene mucho que ver con esto, que quien garantiza los derechos públicos y universales no son los estados, sino son las empresas. Por ejemplo, en gran parte del territorio de la selva de la Candona o de Latinoamérica y demás, quien garantiza el derecho a la conexión, ese derecho humano a la conexión, no es ningún estado, es la red de satélites de Starlink de la empresa de Elon Musk. Lo digo porque es un tema que dejaremos para el debate final de si podemos dejar que sean empresas privadas con intereses privados, porque para eso están las empresas privadas, las
últimas responsables de las garantías de derechos fundamentales, como en este caso es el derecho a la conexión, que tiene todo que ver con el derecho de expresión y con la libertad de expresión y con el derecho a la información. Vuelvo al mismo. Twitter, las grandes plataformas, mensajerías y demás, al final son empresas privadas que pueden hacer sus propias políticas de empresa, cortando, visualizando o generando más información o menos información allá donde esté. Pero eso ya es de contenido. Pero lo que sí es cierto, y me repito otra vez porque creo que es importante, es que por primera vez en la historia los derechos humanos no están en manos de banderas de Estados, sino de logotipos de empresas. Y eso es un cambio gigante que no podemos perder de vista en ningún momento porque quiere decir que los Estados ya no son dueños, o sea, ya no son 100% responsables de la garantía de los derechos fundamentales, que son la principal característica de los derechos fundamentales, que es que se puedan garantizar. Bien, me voy al tema. Como decía, nosotras, desde la segunda década del año de los 2000, desde 2010 para adelante, hemos vivido una eclosión del movimiento feminista con determinadas luchas muy concretas, que ha tenido como característica pues la utilización de las nuevas tecnologías. Y eso nos ha permitido no solo hacer feminismo regional, entre comillas, sino feminismo internacional y compartir pues toda una serie de acciones que nos han llevado pues a extender el feminismo a lo largo y ancho del planeta. O a una mayor visibilización y a un mayor trabajo entre todas las mujeres del mundo, y eso sin duda es un avance. Sin embargo, lo que también hemos visto es que la violencia machista en Internet se repite exactamente igual que fuera y que tienen los mismos patrones de conducta para intentar reprimir a las mujeres y su lucha por los derechos, ¿no? El primer problema que hemos tenido siempre es, como decía al principio y apuntaba un poco, es la brecha digital de género. Está claro que nosotras siempre somos más pobres y por tanto siempre tenemos más dificultades para acceder a cualquier tipo de herramienta, incluidas las herramientas tecnológicas. También tenemos más dificultades para acceder a la educación, incluida la educación digital. Por lo tanto, existe una brecha digital de género que tenemos que combatir, igual que existe una brecha digital laboral, igual que existe una brecha digital en los accesos a los servicios públicos. ¿Qué está pasando además? Que la violencia online, que tiene varios sentidos. Hay uno, sobre todo, que practica, que es el acoso a las mujeres en Internet, que es los discursos de odio, amenazas y demás, que se ha cebado últimamente con las activistas feministas en Internet. Toda aquella que se ha visto, que se ha señalado como activista feminista por los derechos de las mujeres ha sido directamente víctima de la manosfera. Tenemos casos pues flagrantes como el de J.K. Rowling o casos más cercanos en nuestro propio país, pues que han tenido que desaparecer de Internet, no es el caso de J.K. Rowling, pero que han sido acosadas, han perdido trabajos, se han hackeado cuentas, se han hackeado información, han sido violentadas, periodistas, investigadoras, activistas y demás. ¿Qué pasa? No hay una respuesta tipo porque hasta ahora la doctrina, y supongo que esto la compañera que hable después de la ley del audiovisual lo explicará también muy bien, siempre parece primar de momento la supuesta libertad de expresión y de información por encima de la protección de quienes sufren, estas mujeres que sufren acoso y violencia en la red. ¿Cuál es la respuesta de las mujeres que ven legitimada y tolerada esta violencia en las redes? La autocensura. Igual que en la violencia machista analógica, las mujeres tardan muchísimo tiempo en protegerse. Aquí lo que hacen para protegerse es autocensurarse y eso nos lleva a un pez que se muerde la cola, que es a cada vez tener menos presencia y como cada vez tenemos presencia en el debate público, pues cada vez tenemos más violencia. Y es un pez que se muerde la cola que todavía no hemos conseguido eliminar. Y es uno de los claroscuros que todo el mundo señala y está todo el mundo de acuerdo que ha tenido esta irrupción de las nuevas tecnologías, de las TICs, del audiovisual y de la comunicación en esta cuarta ola. Otras maneras de violencia machista en Internet, pues el grooming, que conocemos todos, que tiene mucho más que ver con la gente, con los menores de edad, o otra forma de violencia machista específica de las redes, que es la difusión de imágenes no consentidas, ¿no? Lo que viene siendo pues lo que sabemos, ¿no? El típico ejemplo de difusión de fotos, imágenes íntimas o vídeos íntimos en el entorno de la víctima o en las redes para ejercer violencia, para chantajear y demás. Eso es dificilísimo de combatir
dificilísimo de combatir incluso en los tribunales porque no hay, bueno, pues por lo que digo, ¿no? Porque muchas veces se hace desde el anonimato, es difícil de comprobar los datos, es difícil de llegar a las cuentas, es muy complicado que las mujeres denuncien por la propia vergüenza que les da. Pero ha habido, y esto lo quería señalar aquí de pasada un poco, porque he visto que mi tocaya Nuria tiene algo que ver con México también y con el derecho en México, una experiencia en México que es la llamada Ley Olimpia, que está específicamente dirigida a la violencia digital. No la vamos a desgranar aquí, ni mucho menos, porque sería larguísimo, pero a todas las que nos escuchen les dejo ese tip. Busquen la Ley Olimpia, ahí tienen una de las leyes más novedosas del mundo. Es una ley mexicana que salió el año pasado, se llama Olimpia en honor a la mujer que la promocionó porque ella fue víctima de violencia digital, de este tipo de violencia de difusión de imágenes y vídeos, y tienen ahí todo lo más novedoso que puedan encontrar contra la violencia de género en el ámbito digital. ¿Cómo nos ha ayudado, porque esas son las violencias que sufrimos, pero cómo nos ha ayudado el Internet, la red, la conectividad a las mujeres en nuestro activismo, ¿no? Y por eso, ¿cómo nos hemos aprovechado las mujeres y las activistas de este nuevo derecho humano de quinta generación, que es la conexión y el acceso a la red, para seguir luchando por nuestros derechos más básicos, como el derecho a la vida y demás? Bueno, pues muy fácil. Ya en la Convención de Beijing, en el 1995, ya se estableció que había que ponderar la conectividad y la presencia, que esa es nuestra gran falla, ¿no? Que las mujeres no estamos, ni mucho menos, representadas como lo que teníamos que representar en todo lo que tiene que ver con las ciencias y dentro de las ciencias en todo lo que tiene que ver con la comunicación o el derecho dentro de la comunicación o en las tecnologías de Internet y de conectividad. Pues eso ya se dijo en la Convención de Beijing. Y en la Convención de la Mujer de 2005 se volvió a establecer que era un mecanismo imprescindible para el acceso a las esferas de poder de las mujeres que estuvieran dentro, no solo como usuarias, sino allá donde se deciden las políticas públicas y las leyes que van a dirigir todos los ámbitos de Internet. Y eso no se está consiguiendo. Nosotras estamos utilizando Internet, bien utilizado como usuarias, pero en otro tipo de ámbito. Estamos haciendo activismo feminista por Internet en cosas en las que nos hemos especializado, como por ejemplo las campañas de denuncia, ¿no? Antes de esta cuarta ola que se sitúa más o menos a partir del 2011, nadie hablaba de mainstream, ni de mainstream. El mainstream es aquello que hemos hecho tan viral, el manspreading, perdón, es lo que hemos hecho tan viral, que era denunciar a los hombres que en el espacio público ocupan mucho más espacio físico del que deberían ocupar, pues, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Eso no había salido hasta ahora y ahora ya está reconocido como una conducta machista, reprochable y criticable de quien lo hace. Eso forma parte de la cultura del call of culture, que es la cultura de la denuncia. Y otra cosa muy importante que hemos conseguido con esa cultura de la denuncia es el mansplaining. Hemos conseguido situar una nueva palabra y un nuevo concepto, que es que los hombres expliquen a las mujeres cómo son su vida de mujeres por hombres, ¿no? Ese mansplaining. Y así, simplemente la denuncia de estos hechos, ya señalar al agresor de este tipo de cosas, ¿no? Donde tenemos también una gran fortaleza en las mujeres, en todas esas campañas que hemos utilizado con aquellos hashtags. Desde el Me Too, que fue la primera revolución mundial en este asunto, hemos ido aprendiendo y, por ejemplo, en España tenemos un ejemplo muy claro de una utilización de los hashtags para hacerlo viral, trending topic mundial, que fue la huelga general de mujeres del año 2019. Eso fue un exitazo porque todos los hashtags que teníamos, huelga general, huelga de mujeres y demás, que empezaban en España, acabaron siendo trending topic mundial, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues con una mayor visibilización. Y ahí entra de nuevo el mercado. ¿Y qué quiero decir con el mercado? Pues me vengo a lo del principio. Estamos hablando de derechos fundamentales que son establecidos y garantizados, entre comillas, por empresas privadas. El derecho fundamental de las mujeres a acceder a toda la información del movimiento feminista, de sus propios derechos en Internet, a través de Google, que es lo que busca todo el mundo, Google y demás, está condicionada a que Google vea rentable posicionar la información que nosotras hacemos en el principio de sus cabeceras. ¿Por qué? Porque el 80% de la población no pasa de la primera página. Entonces, las mujeres como movimiento feminista tienen que trabajar
para que su material sea atractivo para que la empresa Google, en este caso, que pueden ser otras muchas, otros buscadores, considere que eso está en primera plana. Y eso va a condicionar pues el acceso a la información, el acceso a la libre expresión de todas esas mujeres que están buscando ese material, que si el movimiento feminista, las mujeres que formamos parte de él, produciendo artículos y demás, no conseguimos situar, o la empresa no quiere situar, o viene alguien y compra la empresa y dice que todo ese material tiene que bajar, pues no se va a ver, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, de que las redes sociales nos han dado mucha más libertad por todo este tipo de campañas que comento, de las del Me Too, de la huelga, de vivas nos queremos, o sea, se me ocurren muchísimas, ¿no? De muchos países del mundo, que esa conectividad en el grado en el que está garantizada nos ayuda a avanzar en la lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas, pero que gran parte de esa conectividad y de esa accesibilidad no está en manos de los estados, que se supone que son ecuánimes y que se dirigen por leyes, sino que están en manos de empresas, muchas veces en paraísos fiscales y en sitios poco claros, como Luxemburgo, Irlanda o demás, que no son susceptibles tan fácilmente de decirles que tienen que aplicar ciertas leyes, sobre todo a la hora de luchar contra la violencia de género, la violencia machista, dentro del ámbito de lo virtual, ¿no? Entonces, yo lo dejaría aquí con una pregunta así encima de la mesa, que es lo que decía antes, ¿no? Que si ahora que criticamos tanto, se critica tanto, ¿no? En redes y demás, pues eso, ¿no? Pues la política de Trump, la política de Elon Musk, no sé qué, a quién, si realmente el mundo dijera, pues no, pues estas empresas no pueden trabajar más, ¿a qué mujeres, de qué parte del mundo que dependen de esas empresas les decimos que como no nos parecen éticos sus empresarios, van a dejar de tener un derecho a la conexión, un derecho a Internet como derecho humano? Yo ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Nuria. Muy interesante la ponencia y desde luego que han surgido muchísimas preguntas que no veo la hora de plantear una vez finalizadas las siguientes dos y empezada la ronda de debate. Si os parece, vamos a dar pie a la siguiente ponencia a cargo de la profesora Nuria Marchal. Mientras va presentando, simplemente recordaros que esta siguiente ponencia va a indagar un poquito más en la regulación y el análisis de la violencia de género digital transfronteriza. En este momento la ponencia se titula La protección de niñas y adolescentes a la violencia, la protección de niñas y adolescentes, disculpad, a la violencia de género en entornos virtuales transfronterizos. Vale. ¿Se ve la pantalla? La pantalla aún no. Venga. Venga. No te preocupes. ¿Ahora? Aún no. En Google Meet directamente compartir pantalla. Mira que lo he hecho antes, pero toda la pantalla. Bueno, pues no sé. Si no funciona, Nuria, la puedo compartir yo. Lo que tú veas mejor. Yo no sale. Vale, pues dame un segundo solamente y ya está. Cuando quieras. Muchas gracias nuevamente por acceder a participar en esta mesa y tienes la palabra. Intentaré seguir el ritmo y cambiar las diapositivas conforme vas avanzando, pero si me quieres dar un toque, si voy demasiado rápido o lenta, no lo dudes. Vale. Bien, yo en principio quisiera agradecer tanto a Tasia como a Osana por invitarme a participar en este congreso y darle la enhorabuena por la organización.
Yo voy a centrarme en la protección de las niñas y adolescentes frente a la violencia de género en entornos virtuales transfronterizos. Qué duda cabe que el mundo que hoy en día nuestras niñas y nuestras adolescentes son nativas digitales, han crecido y viven en un entorno digital que tiene, como ha señalado mi presidente, pero también se ha evidenciado que es un medio donde se reproducen las desigualdades de género con graves consecuencias para la salud mental y física de las niñas y de las adolescentes, amén de que pueden suponer y suponen de hecho vulneración de derechos fundamentales. Además, el mundo digital tiene un poder, un efecto y un poder multiplicador, es decir, una imagen, una fotografía se hace viral en segundos, en minutos, y hace que la violencia de género se multiplique, incluso traspase fronteras en poco tiempo y deje una huella que es muy complicada de borrar. Hoy en día, desafortunadamente, no tenemos una estadística que indique el número de violencia de género ni nada por el estilo. Sí tenemos un informe reciente de Save the Children realizado en base a una encuesta realizada en jóvenes en las que el 97% de los mismos afirma haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales. Muestra como 1 de cada 2 menores han recibido contenido inapropiado, y lo que sí ya es evidente que las niñas y las adolescentes son más vulnerables que los niños ante este tipo de violencia. La edad de mayor riesgo se sitúa entre los 14 y los 15 años, pero desde los 8 y los 9 ya se están produciendo casos de ciberacoso. Bien, dado que las niñas y las adolescentes son las más vulnerables, como ha evidenciado este informe, la pregunta que surge de inmediato es cómo se pueden proteger a las niñas y adolescentes en este ecosistema digital y en concreto en el ámbito internacional transfronterizo. Pues yo creo que a partir de 2 cuestiones básicas, y es garantizar un entorno digital seguro y fiable, y luego contar con mecanismos judiciales y extrajudiciales para abordar las violaciones de esos derechos fundamentales, siguiendo las directrices de la Observación 25 de Naciones Unidas, que la Observación 25 es la herramienta aprobada por esta organización internacional para concretar los derechos fundamentales de los niños en el entorno digital. Cuando se habla de un entorno seguro, ¿de qué se está hablando? Un entorno seguro debe ser un entorno digital que respete los derechos fundamentales, privacidad, dignidad de las menores. Se les debe proteger frente a contenidos ilegales o dañinos. Las plataformas deben operar con absoluta transparencia y responsabilidad, y sobre todo debe ser priorizado el interés superior en todo momento. ¿Es nuestro entorno digital seguro? Mi predecesora ha hablado en México de la ley Olimpia. En Europa tenemos el Reglamento de Servicios Digitales, que es una norma cuyo objetivo o finalidad última es proporcionar ese entorno seguro y fiable. Sin embargo, en temas de menores creo que podría haber adoptado una regulación más decisiva. El texto actual lo que hace es obligar a las plataformas que sean accesibles a menores a establecer un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección. El problema está en que la concreción de esos niveles queda en manos de los comportamientos proactivos de las plataformas, y de hecho el cumplimiento de las mismas va a depender o puede variar de plataformas. De hecho, por ejemplo, TikTok ha sido sancionada junto con Meta por la Comisión por no proteger a nuestros menores. Sí es cierto que establece obligaciones de transparencia y evaluación de riesgos que refuerzan la protección de menores, y los sistemas de queja y denuncia, que en el Reglamento de Servicios Digitales se denominan mecanismos de notificación, que son las herramientas de los que se disponen las plataformas para denunciar contenidos ilegales, pues esos sistemas de queja han de estar adaptados a nuestros menores.
Pero junto con ese entorno seguro tenemos que contar con mecanismos extrajudiciales y judiciales. Dentro de los mecanismos judiciales pues están esos mecanismos de denuncia, ese mecanismo de notificación al que he hecho referencia, y el reglamento de servicios digitales establece la obligación de que las plataformas tengan ese sistema accesible, claro y funcional para recibir las notificaciones sobre contenido ilegal, así como también la obligación de actuar sin demora para retirar o deshabilitar el contenido al acceso e informar al denunciante del resultado de la acción y al autor de la misma, y en su caso establecer el acceso a recursos. Pero aquí quiero llamar la atención y quiero poner en valor y evidenciar el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, una iniciativa pionera que permite a cualquier persona que tenga conocimiento de una fotografía, vídeo o audio de carácter sexual o violento que afecta a menores o a mujeres víctimas de violencia de género, pues denunciar la existencia de las mismas para que sea retirada por esa agencia. La cuestión está en que se trata de un canal cuyo uso es excepcional, simplemente para esos supuestos, y solo protege a víctimas de nacionalidad española o dentro del territorio, que se hallen dentro del territorio español. Con lo cual esa limitación territorial es coherente porque la Agencia Española de Protección de Datos tiene un ámbito de actuación limitado, territorio español, y no abarca la difusión de contenido a través de servicios de mensajería instantánea o correo electrónico, también por esa excepción doméstica que informa el Reglamento General de Protección de Datos. Junto con esos mecanismos extrajudiciales, las menores también tienen la posibilidad, ¿no?, de iniciar acción judicial al margen, ¿no?, de la denuncia o de la responsabilidad penal. Yo me voy a centrar en el ámbito civil y qué acción judicial iniciar y ante qué tribunal, teniendo en cuenta que estamos hablando de entornos transfronterizos, con lo cual puede haber una pluralidad de tribunal ante los cuales interponer la demanda. La tutela judicial, como estoy diciendo, responder a esa cuestión es compleja, dado que depende de distintos factores. En primer lugar, del régimen legal aplicable, dado que tanto el Reglamento General de Protección de Datos como el Reglamento de Servicios Digitales establecen mecanismos para proteger esos derechos, y cuando no son aplicables esa normativa europea, siempre nos queda la posibilidad de iniciar la correspondiente acción de responsabilidad extracontractual, bien la acción resarcitoria, el cese de las conductas lesivas. Otro factor a tener en cuenta y que complica la respuesta ante qué tribunal vamos a solicitar esa tutela es la dispersión geográfica del daño, dado que el daño, ¿no?, puede producirse en distintos países, con lo cual pueden existir distintos tribunales que tengan competencia para proteger, ¿no?, y para dar curso a esa tutela judicial que demandan las niñas y la adolescente. Por eso es importante concretar cuál es el tribunal y el derecho aplicable, teniendo en cuenta que en el ámbito de la protección de los derechos de la personalidad, el derecho aplicable puede ser diferente según cada estado, con lo cual, por ejemplo, en el caso de que nos concedan una indemnización, quizás si se concede a través de o a partir del derecho francés, la cuantía sea mayor que la que pueda otorgar o conceder el derecho español. En cualquier caso, también depende de los sujetos implicados, de quién sean los autores o si se tratan de usuarios anónimos. En cualquier caso, la respuesta a esta cuestión es evidente que es compleja y, por tanto, las víctimas tienen que recibir un asesoramiento legal adecuado y gratuito. En cuanto a las acciones judiciales, ya he hecho un poco referencia a ellas, que pueden variar según la norma, según si se aplica el Reglamento General de Protección de Datos o el Reglamento de Servicios Digitales. Tenemos ese derecho a la indemnización. Importante es el derecho al olvido que prevé el Reglamento General de Protección de Datos.
Y cuando no resultan esas normas, pues como hemos dicho antes, a través de la oportuna ejercicio de acción de responsabilidad extracontractual, en el que junto a una acción de indemnización podemos solicitar la supresión o rectificación de datos o la cesación de actividades lesivas. En cualquier caso, sea lo que sea la acción judicial que iniciemos, es decir, una responsabilidad extracontractual, indemnización, derecho al olvido, es cierto que los tribunales tienen que tener competencia judicial internacional, evidentemente en los supuestos internacionales, y las víctimas tienen a su disposición los foros de competencia específicos que están previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, que son complementarios absolutamente con los previstos en una norma europea que es el Reglamento Bruselas I bis, y en su caso la normativa estatal de cada Estado miembro. En España sería la Ley Orgánica del Poder Judicial. En base al artículo 79 del Reglamento General de Protección de Datos, las menores, evidentemente sus representantes, pueden interponer una acción judicial tanto ante los tribunales donde está situado el establecimiento del responsable encargado de datos o su propia residencia, la residencia habitual de la víctima. Estos foros, como hemos dicho, son complementarios, es decir, puede demandarse ante uno u otro con los del Reglamento Bruselas I bis, que establece la posibilidad de plantear la demanda ante los tribunales del domicilio del demandado o ante los tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, teniendo en cuenta que este criterio de competencia ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ese foro se ha desdoblado en 3 criterios de competencia diferentes, de forma que también se puede demandar ante los tribunales donde se ha causado el daño, que se identifica en el ámbito digital con el tribunal donde está el establecimiento del emisor. Otro distinto sería el centro de intereses de la víctima o la manifestación del daño, pero sí es cierto que este último criterio de competencia no sería adecuado porque cuenta con una limitación territorial y material. Solo se pueden plantear determinadas acciones y el daño y solo se puede demandar por el daño causado en dicho estado. Con lo cual, de los 5 o 6 foros que he mencionado, realmente no garantizan un acceso efectivo a la justicia en asuntos transfronterizos a las niñas y adolescentes víctimas de violencia digital, porque las víctimas solo pueden interponer su demanda, sea cual sea su naturaleza, bien ante los tribunales del domicilio del demandado, que coincide con el establecimiento responsable o encargado de datos, o el tribunal donde está situado el centro interés de la víctima, que va a coincidir normalmente con el residencia habitual. ¿Por qué no garantiza el acceso efectivo? Porque si se litiga ante el tribunal del domicilio del demandado, en el caso de que resida en otro estado, eso le implica a la víctima litigar ante otros tribunales con un abogado, un sistema judicial extranjero, con lo cual eso puede hacer que decidan no plantear la demanda judicial, o bien también puede plantearla, como hemos dicho, ante los tribunales de su residencia, pero si plantea la demanda, por ejemplo, en España, y quiere que sea efectiva en Francia, por ejemplo, debería de ser reconocida. Y el reconocimiento es otro proceso que puede hacer que la víctima decida pues, no acudir a esta tutela judicial. Por eso, para garantizar el acceso efectivo, sería necesario establecer un mecanismo de cooperación internacional como ya existe en materia de alimentos, que realmente garantice el acceso a la justicia a las víctimas y proteja sus derechos fundamentales. En el ámbito de los alimentos existen normas que permiten, a través de cooperación entre autoridades administrativas, que la parte solicite que se inicie a través de esa autoridad de un proceso o que se reconozca una sentencia. Con lo cual, la existencia de ese mecanismo puede garantizar esa tutela de la que estamos hablando, que deben gozar las niñas y adolescentes víctimas de violencia digital. Una vez que el tribunal es competente, la siguiente cuestión que hay que plantearse es el derecho
que se va a aplicar, si es el derecho español o el derecho francés. Y en el ámbito europeo hay una falta de norma que regule la protección de los derechos de la personalidad. Entre otras cuestiones porque el reglamento Roma II, que es una norma que regula responsabilidad extracontractual y estas cuestiones, excluye los derechos de la personalidad, con lo cual esta cuestión está regulada en los sistemas estatales de cada Estado miembro y dificulta la protección efectiva a las niñas y adolescentes. Debería de existir una norma y que esa norma, en los supuestos de violencia digital en entorno transfronterizo, aplicara la ley más favorable para la víctima, es decir, la que ofrezca una mayor protección a la menor, que de esa manera se garantizarían sus derechos fundamentales. Y esta misma solución podría adoptarse en el caso de que sea aplicable el Reglamento General de Protección de Datos. Pero yo creo que aquí el talón de Aquiles o lo más importante en el mundo digital es que esa fotografía o ese vídeo que se ha subido sin nuestro consentimiento se borre para siempre, deje de tener una huella. Y el problema que tenemos en cuanto al derecho del olvido es hasta dónde puede llegar, cuál va a ser el alcance territorial, teniendo en cuenta que en esta materia va a haber una pugna entre derechos fundamentales, la libertad de expresión y protección del derecho a la intimidad, derecho de datos personales. En este ámbito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en distintas decisiones, ha defendido que las medidas de protección de los derechos de la personalidad debe tener un alcance territorial limitado, pero no se opone ni prohíbe su alcance universal, es decir, que si un tribunal estatal decide que el borrado sea universal, es compatible con el derecho de la Unión Europea. El problema está en que esa medida sea reconocida en otras jurisdicciones. Desde mi punto de vista, en los casos de violencia digital, tales medidas deben de tener un alcance global para garantizar una protección efectiva de las niñas y adolescentes víctimas de violencia y que tengan un reconocimiento casi automático. Y ya para acabar, es evidente que la violencia digital constituye una extensión de la violencia de género tradicional que afecta fundamentalmente a niñas y adolescentes que hay que proteger a través de un entorno digital más seguro y más fiable, donde sus derechos fundamentales sean protegidos de forma efectiva. Y también hay que garantizar vías de reparación efectivas y eficaces al margen ya de la cuestión penal en el ámbito internacional. Y para eso consideramos que es necesario que la menor cuente con un asesoramiento legal especializado y gratuito, que se establezca ese mecanismo de cooperación al que he hecho referencia para que garantice ese acceso efectivo y, por tanto, que las menores puedan acudir a la tutela judicial efectiva, que en materia de derecho aplicable, cuando un tribunal español, inglés, francés decidan, apliquen la ley más favorable para la víctima y que las medidas de protección de los derechos de personalidad y datos tengan un alcance global con un reconocimiento seguro. Y ya está. Muchísimas gracias, Nuria, por la muy interesante presentación y con el afán de no acumular demasiadas preguntas, ya me he apuntado algunas que quiero reiterar al finalizar la ponencia, pero le voy a dar la palabra inmediatamente a Belén Burgos, agradeciéndole nuevamente por su participación en esta mesa. Belén, cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias, Osana, por la presentación. También quiero agradecer a la otra directora del Congreso, a Tasia Arangues. Este tipo de congresos son muy necesarios y también dar la enhorabuena a las que me han precedido en el uso de la palabra, que me han encantado sus presentaciones. Bueno, el tema que yo voy a tratar es la Ley General de Comunicación Audiovisual y, en concreto, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Bueno, en este sentido, podemos partir de una premisa, que es la importancia de los medios de comunicación en el proceso de construcción de la igualdad. En efecto, los medios de comunicación juegan un papel absolutamente crucial en la promoción de la igualdad. En este sentido, la legislación española
subraya la importancia de los medios como agentes activos, fomentando la difusión de contenidos y que no perpetúen ciertos estereotipos. Bien, todos sabemos que constituyen un potente altavoz, también las que me han precedido han hecho referencia y, en definitiva, conforman la realidad. En este sentido, tienen una gran influencia sobre lo que percibimos como habitual o aceptado socialmente. Bien, lo cierto es que en el ámbito de la comunicación audiovisual las prácticas discriminatorias son muy variadas. La que se reconoce como más estándar es la publicidad sexista, pero no es la única práctica discriminatoria. En este sentido, otras prácticas como la invisibilización de las mujeres, el no tratamiento de sus problemas, como puede ocurrir, por ejemplo, con la salud femenina, o la relegación de la mujer a ciertos espacios, son conductas que también discriminan porque, en definitiva, no se está representando a toda la sociedad en los medios de comunicación. En este sentido, los medios deben respetar los derechos fundamentales, eso es obvio, y cumplir también con las obligaciones normativas en materia de igualdad. El problema, como también han expuesto mis compañeras, es que en Internet esa exigencia de cumplimiento normativo pues se topa con la realidad digital y que hace mucho más difícil el cumplimiento de estas normativas. Por ello, es fundamental que los poderes públicos, las administraciones, intervengan en este sector con medidas pues valientes, medidas que sean efectivas. En este sentido, os voy a exponer dos bloques normativos. Por un lado, una breve referencia a la normativa de igualdad en relación con los medios de comunicación y, por otro lado, que dice la normativa sectorial. La normativa de igualdad todas sabemos que es muy amplia, pero bueno, quiero centrarme en la Ley 15/2022 porque regula específicamente ciertas medidas en los ámbitos de comunicación social, en los ámbitos publicitarios y de Internet. ¿Qué nos dice esta normativa? Bien, nos expone que todos los medios de comunicación social deben respetar, obviamente, el derecho a la igualdad en sus contenidos y en su programación. Es muy importante en ese sentido que las mujeres estemos representadas en todos los contextos, político, social, económico, cultural, deportivo, etc. En definitiva, visibilizándonos en todos los ámbitos y no relegándonos pues, a los roles tradicionales. Esta ley también puntualiza que las administraciones públicas deben promover la adopción de códigos de autorregulación. Esto conecta muy bien también con lo que han expuesto las compañeras, precisamente porque se hace muy difícil luchar en Internet contra ciertos comportamientos, pues también por la aplicación limitada de la normativa, como ya se ha expuesto. En este sentido, las administraciones públicas deben lograr esos acuerdos para que se contribuya a esa promoción de la igualdad y a la promoción de una imagen de la mujer. La autorregulación es el establecimiento de unos estándares de conducta ética y profesional por parte de los propios medios, cuya colaboración se torna absolutamente imprescindible. ¿El gran inconveniente cuál es? Pues que precisamente como es autorregulación, solo funciona para las empresas que se adhieran al sistema. Por eso también la limitación de esta medida. ¿Pero qué más dice la nueva ley de 2022? Bueno, pues pone de manifiesto que las administraciones públicas deben promover estos acuerdos con las empresas y las plataformas de servicios de Internet en prevenir y en eliminar los contenidos y considera publicidad ilícita toda aquella discriminación por causas que se prevén en la ley que ahora vamos a verla. Como última gran medida de esta ley de 2022, se crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que, entre otras muchas funciones, y esto es interesante, podemos acudir a ella porque puede iniciar de oficio o a instancia de terceros ciertas investigaciones y actuaciones administrativas y judiciales de defensa de los derechos de las mujeres, con lo cual también se ha producido un avance en este ámbito. Bien, pero ¿qué dice el sector audiovisual, la normativa sectorial específica? Bien, en nuestra Constitución española regula que es una competencia estatal la regulación de los medios de comunicación social, con lo cual nos encontramos ante una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas que pueden desarrollar esa legislación estatal.
Obviamente, por razones de espacio, no puedo aludir aquí a toda la regulación que podemos encontrar en las comunidades autónomas, con lo cual me voy a ceñir exclusivamente a la legislación estatal. ¿Cómo ha sido esa evolución? Nos podemos preguntar. Pues bien, lo cierto es que tras la aprobación de la Constitución, en el 78, en un primer momento no se reguló esta cuestión, tuvimos que esperar a 1980, cuando se promulga la primera ley en este sentido, que es el Estatuto de la Radio y de la Televisión de 1980. Su regulación se movía en un contexto de monopolio de los medios audiovisuales, que ya afortunadamente no existe. Y la única referencia que se hacía en esta ley era a que se reconocía el principio de igualdad contemplado en el artículo 14 y punto. No contemplaba absolutamente ninguna medida. Desde esa primera ley que regulaba el monopolio en la comunicación audiovisual, con el ingreso de España en la Unión Europea, se produjo la liberación de los medios de comunicación y se sucedieron pues todo un conjunto de leyes que obviamente no voy a aludir, simplemente nos vamos a centrar en las dos últimas, en la ley de 2010 General de Comunicación Audiovisual y la ley actual que también es de 2022 del mismo nombre, precisamente para que veamos cómo incluso en esta última etapa se constata esa evolución en temas de igualdad. Bien, ¿qué decía hasta hace muy poco la ley de 2010? Establecía una prohibición general de los prestadores de la comunicación audiovisual que no de ninguna forma se podía incitar al odio, a la discriminación por razón de género y se debía erradicar las conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad hacia las mujeres. En definitiva, se propugnaba el respeto a los valores constitucionales. Como vemos, se trata pues, de una legislación muy escueta, muy escasa, que apenas adoptaba medidas. ¿Qué decía también esta ley? Bueno, pues que si los medios de comunicación audiovisual, ya sean radiofónicos, televisivos o interactivos, son servicios de interés general y, en concreto, el servicio de interés general debe prestarse conforme al fomento de la igualdad y nada más. Con lo cual, prácticamente estamos huérfanos de regulación. Sin embargo, afortunadamente, se ha producido un cambio de paradigma con la ley de 2022, tal y como vamos a analizar. Para empezar, regula específicamente la igualdad de género e imagen de las mujeres. La ley de 2010 regulaba, no tenía un artículo específico, sino que hablaba de los derechos de acceso. Se prohíbe la transmisión de una imagen de la mujer no igualitaria, discriminatoria. También introduce el tema de la discriminación directa o indirecta, eso también lo hacía la ley anterior, pero introduce también el tema de la violencia sexual, que hasta esa noción, esa idea, no estaba en la anterior normativa, con lo cual vemos que se ha producido un avance. Se promueve también la regulación, se garantiza el acceso a una representación igualitaria de las mujeres en el sector audiovisual. Esto también lo ha puesto de manifiesto la compañera, porque es muy importante que las mujeres también accedan a esos puestos de gobernanza y de representación. Se promueve la autorregulación para las comunicaciones comerciales, que no sean, obviamente, para que no sean sexistas, y la autoridad audiovisual se establece una obligación de seguimiento de todas estas medidas. Esta obligación de seguimiento consiste en la elaboración de un informe en el que se analiza con carácter anual la representación de las mujeres en ciertos programas, con especial atención a los noticiarios, a los programas de contenido informativo y de actualidad y en comunicaciones comerciales audiovisuales. En definitiva, pues concediendo a la mujer un mayor protagonismo, como también parte integrante de la sociedad que somos. Respecto al servicio público, se establece de forma muy similar a la de 2010, con lo cual no me voy a detener, pues haciendo hincapié en que se deben respetar los principios de igualdad y también se debe promocionar la misión de servicio público. Sí resulta más novedoso, precisamente, la inclusión de la mujer en los órganos de gobernanza y de servicio público. En este sentido, se dice que se debe procurar y atender a la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Como vemos, también se trata de una idea no presente en la normativa anterior. Lo más interesante es el tema del establecimiento de unas prohibiciones absolutas. Las dos primeras, si se encontraban en la normativa anterior, pues la prohibición de toda comunicación audiovisual
que atente contra la dignidad humana o fomente la discriminación por cualquier idea, sexo, discapacidad, etcétera, orientación sexual. Y también se prohíbe la comunicación comercial que utilice la imagen de las mujeres con carácter vejatorio o discriminatorio. Sobre esta cuestión, pues realmente ha habido muchas condenas. Por ejemplo, se me viene a la mente una condena que hubo por un caso de Ryanair, en el que, bueno, pues para vender sus billetes de avión no se le ocurre otra cosa que anunciar sus tarifas diciendo tarifa al rojo vivo como la tripulación, y mostraba a todas las azafatas en bikini, ¿no? Con lo cual no era pues nada oportuno ni necesario para vender esos billetes de avión. Relacionado con esto, también podríamos hacer alusión a otra normativa en la que no voy a entrar por falta de tiempo, pues tenemos la Ley de 2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y también la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En este sí me quiero detener un poquito más porque es una novedad más normativa más reciente. En concreto, esta ley considera ilícita la publicidad que fomente o normalice violencias sexuales, que tampoco se encontraba en la normativa anterior. Hace hincapié en que la administración pública debe promover la adopción de acuerdos de autorregulación y precisamente respecto a las administraciones educativas y a las universidades, dice que se debe impulsar la inclusión de los planes de estudio de los contenidos dirigidos a la prevención y a la sensibilización y formación. 3 tareas que considero absolutamente cruciales para realmente conseguir un cambio en la sociedad. Más cuestiones que plantea la Ley General de Comunicación Audiovisual, partiendo a ella. Bueno, pues se establece que la autoridad competente, que normalmente es la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia a nivel estatal, debe elaborar un plan trienal de ordenación e impulso del sector audiovisual, en el que se fomente la igualdad efectiva de mujeres y hombres mediante acciones de apoyo, de formación y promoción profesional de las mujeres. Es decir, otorgándole un altavoz a las mujeres también para la difusión de sus obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. Esta acción realmente la considero pues muy importante, muy positiva, porque al fin y al cabo la historia pues siempre nos la han contado hombres y yo creo que la perspectiva no es la misma, tenemos diferentes circunstancias y es muy importante que también las mujeres participemos en esta acción. En definitiva, pues visibilizando también nuestro punto de vista. Por otra parte, quisiera hacer una breve referencia al tratamiento de los menores en los medios audiovisuales, también efectuando una comparativa entre ambas normativas, la de 2010 y la de 2022, que es la actual, para que veamos cómo se constata esta evolución. ¿Qué decía la ley de 2010? Bueno, pues respecto a la regulación de los derechos de los menores, establecía una serie de prohibiciones en la comunicación audiovisual. Quedaba prohibida la emisión de contenidos que pudieran perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Y se consideraba que en particular ello era así, pues en el caso de programas que incluyesen escenas de pornografía, de maltrato, de violencia de género o de violencia gratuita. ¿Qué hacía? Pues que estas conductas las sancionaba como una infracción grave. Fijaros particularmente en esta cuestión, para que veamos cómo ha evolucionado. Y también respecto a la publicidad dirigida a los menores, establecía ciertas limitaciones, entre ellas, por el tema que ahora nos interesa, que no se podía incitar a conductas que favorecieran la desigualdad. Pero fijaros qué barbaridad que la incitación a los menores de conductas que favorecieran la desigualdad era calificada como una infracción leve y apenas pues, se le imponía una multa realmente muy escasa, lo cual me parece, pues como digo, una auténtica barbaridad, porque al fin y al cabo los menores de hoy son los adultos del mañana y creo que es muy importante en este sentido la labor de educación, de divulgación que efectúan los medios de comunicación. ¿Qué dice ahora nuestra ley actual? Bien, respecto a los menores, obviamente también si recoge las mismas, algunas conductas son similares, como el hecho de que las comunicaciones comerciales no deben incitar a conductas que favorezcan la discriminación e incluye que tampoco se debe fomentar estereotipos por razón de sexo, con lo cual aquí vemos otro avance que se ha producido.
Pero lo más importante, bajo mi punto de vista, es que ahora estas infracciones se califican como muy graves. La primera de ellas, como sabemos, la violencia, el odio y la discriminación, en la ley anterior se calificaba meramente como grave. Pero la emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta favorezcan situaciones de desigualdad, que antes se calificaba como leve, pasa a ser muy grave, lo cual considero muy oportuno. También se introducen ciertas prohibiciones absolutas, como el hecho de que las comunicaciones audiovisuales no pueden vulnerar la dignidad humana ni fomentar la discriminación, y tampoco se puede utilizar la imagen de las mujeres con carácter vejatorio o discriminatorio. Correlativamente, también se imponen unas sanciones muy graves que son más elevadas y que además van en función, que esto es muy interesante y muy importante, en función de los ingresos que perciba el medio de comunicación. Pues anteriormente se daba muchas veces la circunstancia de que cuando nos enfrentábamos a una multa de un gran medio de comunicación, le salía prácticamente gratis incumplir la normativa, no tenía un carácter disuasorio, puesto que contaba con grandes ingresos. Aparte, se pueden adoptar a otra posible serie de medidas, como la revocación de la licencia de la emisión del medio de comunicación, el cese de la emisión, el precintado provisional de equipo, etc. Bien, para finalizar el bloque normativo, para tener una visión general, aunque ahora también trataremos otras cuestiones, también deberíamos aquí hacer alusión, cosa que no voy a hacer por falta de tiempo, a la Ley General de Publicidad, que también regula la publicidad ilícita, y también la publicidad de la comunicación institucional. Al fin y al cabo, pues la comunicación efectuada por las administraciones públicas. También habría que aludir al Reglamento de Servicios Digitales, al que ya ha comentado mi compañera, en el que se destaca que no hay una obligación general de supervisión de los contenidos, pero sí hay una obligación de hacer un seguimiento de los mecanismos de transparencia para que los usuarios puedan presentar reclamaciones de esos contenidos. No obstante, esto en la práctica pues, resulta bastante dificultoso pues, porque requiere la colaboración de las empresas. También de este bloque de otras normativas deberíamos aludir a la Ley de Competencia Desleal, sobre todo para las comunicaciones audiovisuales, que establece la posibilidad de interponer pues, varios tipos de acciones, pues la declarativa de lealtad, la prohibición de la conducta, también la remoción de los efectos producidos de la conducta, la rectificación de informaciones o el resarcimiento del daño. Bien, y la pregunta del millón, ¿quién puede poner en marcha estas acciones? Por un lado, tenemos que la Ley de Igualdad nos dice que cualquier persona podrá recabar ante los tribunales el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, la Ley de Defensa de la Competencia establece todo un listado de sujetos legitimados en la interposición también de esas acciones, pues entre otros muchos, el Instituto Nacional de Consumo, las asociaciones de consumidores y usuarios, también las asociaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer, el Ministerio Fiscal, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces no resulta barato y la gente tampoco acude con asiduidad a los tribunales. En este sentido, quiero traer a colación, y esta también es un poco la finalidad de esta presentación, que podemos acudir a la autoridad audiovisual para que se retiren pues, los contenidos que consideramos que atentan contra el derecho a la igualdad. ¿Quién es esa autoridad visual? Pues en el ámbito estatal, la autoridad visual es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. A nivel autonómico también contamos con otros organismos, por ejemplo, a nivel de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, al que también podríamos presentarle las reclamaciones y acudir. Este es un organismo público y tiene diversas tareas, facultades de inspección, sanción, potestades normativas, etcétera. Aquí tenéis en pantalla lo que veríais en su página, deberíais clicar en el apartado de quejas y denuncias, y para ello podéis presentar la queja o denuncia de dos formas. Identificándoos con certificado digital, en este caso vosotros seréis notificados de las actuaciones que lleva a cabo la comisión, o si queréis hacerlo de una forma anónima, también es posible sin certificado digital. En este caso lo que tramitaréis es una queja, y sí que habrá un proceso de información, pero se hará de una forma pública en la página web sin que os notifiquen administrativamente esta cuestión. Las personas que pueden reclamar son cualquiera y el gran hándicap es contra quién se puede reclamar. Pues bien, se puede reclamar contra canales de televisión, de radio, también contra servicios por catálogo como Netflix, Amazon, etcétera,
plataformas de intercambio de vídeos que alojen ciertos contenidos que atenten contra la igualdad y solo contra usuarios de especial relevancia, es decir, contra ciertos influencers que son aquellos que pues tienen más de 1 millón de seguidores y además generan más de 300.000 euros al año. Con lo cual, vemos que esta posibilidad no está prevista para otro tipo de usuarios de Internet. Bueno, aquí os ponía, pero ya me estoy excediendo del tiempo, que también es posible acudir a los códigos de autorregulación. También podéis presentar la denuncia a través de estos medios. Y para finalizar, os traigo pues una serie de conclusiones, de reflexiones. La primera de ellas es que es evidente y se constata cómo la evolución normativa de la Ley General de la Comunicación Audiovisual ha dado grandes pasos hacia la igualdad. En este sentido, los medios de comunicación constituyen un cuarto poder, tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública y conforman la realidad y transmiten valores. Obviamente, la creación de contenidos, de los mensajes difundidos, el lenguaje empleado o la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los medios de comunicación son elementos absolutamente esenciales para la promoción de la igualdad. ¿Por qué? Porque si nosotros percibimos que cómo están presentes las mujeres en esos medios de comunicación, también lo traeremos a nuestras vidas. En definitiva, debemos lograr que los medios funcionen adecuadamente, de forma respetuosa con la igualdad y los derechos humanos, como se ha expuesto, para educar a la sociedad a través de contenidos libres de estereotipos. En este sentido, considero que es absolutamente fundamental la formación de los profesionales de la información. Un hecho muy importante es que a la hora de comunicar ciertas noticias, por ejemplo, hechos de violencia de género, agresiones sexuales, en las noticias en las que ciertas mujeres pueden sentirse identificadas porque están viviendo precisamente esa situación, es muy importante que se informe con el tema con objetividad y además sin culpabilizar en ningún momento a la víctima. Finalmente, las características de Internet, también como se ha expuesto por mis compañeras, dificultan mucho la libertad, la persecución de ciertos ilícitos. Aquí resulta como fundamental la colaboración con las empresas y el fomento de los códigos de conducta por parte de la administración pública. En definitiva, y ya como conclusión final, considero que los procedimientos sancionadores administrativos no resultan de por sí suficientes para atajar el problema, y creo que en la misma línea han intervenido mis compañeras, porque no atacan la raíz del problema y también por la dificultad que tenemos precisamente para perseguir ciertas conductas tanto en Internet como en otros territorios. Se debe acudir, en definitiva, a la educación, a la formación, para que se fomente una libertad de expresión, pero con responsabilidad democrática, respetando el derecho fundamental a la igualdad y, en definitiva, a una sociedad más justa. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya resultado de utilidad. Muchísimas gracias, Belén. Me ha encantado cómo has finalizado. Desde luego, la educación, especialmente de las niñas y adolescentes, es trascendental no solamente para tener pues, también un papel en el diálogo, en el discurso, sino también para preparar ciudadanos bien informados que puedan participar en el procedimiento democrático en el futuro. Gracias nuevamente a las tres por haber participado en esta mesa. Las tres intervenciones que hemos escuchado han ofrecido desde luego una visión crítica, rigurosa, del papel que el derecho puede desempeñar ante los distintos desafíos cada vez más complejos planteados por el ecosistema digital contemporáneo. Desde la reivindicación tan apasionada que ha hecho Nuria sobre el derecho a la conexión a Internet como un nuevo derecho humano, hasta la urgente necesidad de proteger a las niñas y a las adolescentes frente a formas cada vez más elaboradas de violencia que traspasan fronteras en los espacios digitales, y la revisión del marco de regulación audiovisual español con perspectiva de género, en la que queda claro desde luego que ha habido progreso, pero sigue habiendo desafíos y carencias que pueden ser desde luego tomadas en cuenta por el legislador a la hora de no permanecer estático, a la hora de afrontar estas profundas transformaciones sociales y tecnológicas que estamos viviendo todos. Y hemos visto desde luego de todas las intervenciones que a veces el derecho se queda corto, que no se trata solamente de adaptar las normas existentes,
sino en muchas ocasiones promover el cambio, generar nuevas categorías jurídicas, adoptar nuevo derecho vinculante, tanto a nivel interno como a nivel internacional, para justo avanzar en esa cooperación internacional a pesar del hecho de que vivimos momentos difíciles y el multilateralismo, desde luego, está sufriendo, pero solamente con una visión feminista seríamos, desde luego, capaces de garantizar la justicia, la equidad, la inclusión en un entorno cada vez más digitalizado y más complejo. Nuria, me ha gustado mucho, has abogado por la creación de un nuevo derecho, no obstante, a nivel universal no existe un instrumento jurídico vinculante que de forma expresa regule el derecho a Internet. Igual que, simplemente haciendo una comparación, la existencia del derecho al agua, cuando en los 50 o en los años 60, desde luego, se ha procedido a la internacionalización de la protección de los derechos humanos, no era necesario, estaba integrado en el derecho a la vida, pues el derecho al Internet, desde luego, pues, tiene su cabida en distintos derechos o libertades fundamentales, entre los cuales el derecho a la igualdad, no discriminación, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero las tres habéis hecho referencia al papel de los actores no estatales, a las empresas, principalmente las grandes empresas, las transnacionales, en no solamente en garantizar el cumplimiento de esos derechos, pero también supervisar la conducta de los distintos individuos en los medios digitales. Por lo tanto, esta pregunta se dirige a las tres hasta cierto punto, porque desde luego la autorregulación, los códigos de conducta, las obligaciones de las empresas en materia de diseño, despliegue de inteligencia artificial, monitorización, vigilancia, pues en este momento en la evolución del derecho internacional es bastante compleja, teniendo en cuenta que llevamos más de 20 años negociando un tratado vinculante sobre derechos, sobre obligaciones en materia de derechos humanos de las empresas, y son justo los estados occidentales que han puesto más pegas y hay poquísimas oportunidades de que esto salga para adelante. Por lo tanto, ¿cómo veis las implicaciones jurídicas del papel de los actores no estatales, por ejemplo, en el reconocimiento de un nuevo derecho a la conexión como derecho de quinta generación en contextos especialmente de desigualdad digital, teniendo en cuenta que la tipificación como quinta generación, desde luego, abre incógnitas tipo a la progresiva realización de estos derechos? ¿Sería, por ejemplo, exigible al Estado la realización de este derecho teniendo en cuenta las disparidades económicas entre los distintos Estados miembros de la sociedad internacional? Y en cuanto, esto más directamente referente a la ponencia de Belén, pues la evolución de la Ley General de Comunicación Audiovisual, pues sí refleja una verdadera incorporación hasta cierto punto de la perspectiva de género, pero hay muchos aspectos aún pendientes de cubrir. ¿Cómo vería el deber de autorregulación principalmente de los nuevos medios tecnológicos, las redes sociales, especialmente a raíz de las nuevas utilidades de la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial generativa, la existencia de deepfakes que controlan hasta cierto punto la imagen de la mujer desde una perspectiva no feminista, etcétera, etcétera? Y respecto a la ponencia tan acertada de Nuria, que no obstante también me ha tocado la fibra sensible, ya que tengo una niña de 12 años en este momento. Nuria, ¿cuál verías, aparte de lo que has mencionado en tu exposición, como un mecanismo, quizá que no haya sido planteado, pero quizá que existe a nivel nacional, por ejemplo, más eficaz para mejorar la cooperación internacional y garantizar una protección fiel de las niñas y adolescentes actualmente? ¿Cómo verías, por ejemplo, esta cuestión abordada especialmente en el contexto de agitación política en un entorno internacional cada vez pues, más inestable, teniendo en cuenta el papel de las organizaciones internacionales y
la velocidad bueno, cada vez menos acelerada a poder llegar a un consenso en materia de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta pues, los avances actuales en materia de inteligencia artificial, derechos humanos, Estado de Derecho, principios democráticos, etcétera, etcétera. Y disculpad que os he lanzado un batallón de preguntas a las 3, pero espero que entendáis que no quería discriminar en absoluto, por lo tanto, al César lo que es el César, y tenéis toda la libertad para contestar en este momento y aportar más preguntas, más comentarios, más reflexiones y libremente, seguro que enriquecerá el debate enormemente. Si no por nada, quizá empezamos por orden alfabético, en cuyo caso los últimos serán los primeros. Belén. Perfecto, creía que íbamos a seguir el mismo orden de intervención. Bueno, pues la pregunta que me han lanzado resulta muy interesante para reflexionar. Efectivamente, nos podríamos plantear el deber de autorregulación de los medios, en los medios tecnológicos y particularmente en las redes sociales, que son, al fin y al cabo, el nuevo medio de comunicación que todos estamos habituados a usar. Particularmente, personalmente, creo que se trata de una absoluta necesidad. Bajo mi punto de vista, es necesario también implantar estos mecanismos en las redes sociales y el problema, obvio, es también al mismo que nos enfrentamos por parte de los medios de comunicación audiovisual, que se trata pues algo de absolutamente fundamental, contar con la colaboración de las empresas en este ámbito. Quizás las administraciones podrían implantar ciertos incentivos fiscales o de otro tipo, también para conseguir esa colaboración con las empresas en este sector. Respecto al uso de la inteligencia artificial, creo que puede tener ventajas e inconvenientes. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición que depende realmente de cómo la usemos. Puede ser usada para el bien o puede ser usada para incentivar malas conductas. De hecho, esto se ha visto particularmente con los derechos de las mujeres, porque se ha utilizado ya hay casos que se han llevado a los tribunales el uso de la inteligencia artificial para, por ejemplo, exponer a las mujeres o a las niñas desnudas cometiendo pues, ciertos ilícitos en este aspecto. Entonces, todo depende realmente cómo se use. Puede ayudar o, por el contrario, puede perjudicar. También el uso de la inteligencia artificial, creo que resultaría interesante hacer una reflexión sobre quién es el que programa realmente esa inteligencia artificial. Particularmente, creo que el uso de algoritmos también puede ser aquí un hándicap. Generalmente los algoritmos que se usan en las redes sociales y en la inteligencia artificial pues son programados por hombres, que al fin y al cabo reproducen ciertos sesgos cognitivos y ciertas conductas que imperan en la sociedad, al igual que impera en la sociedad de las personas que físicamente que nos relacionamos, también el programador que lo hace tiene esos sesgos, con lo cual también está influyendo en la emisión de ciertos contenidos digitales. En fin, creo que unas reflexiones que deberíamos tener en cuenta, también para contar con la presencia de mujeres informáticas en este ámbito, que contribuyan también a la promoción de la igualdad en las redes sociales. No sé si te he contestado. Desde luego que sí. No sé si el uso de emoticons está permitido en este tipo de grabaciones, pero sí, estoy desde luego en total acuerdo con lo que acabas de comentar. No sé si Nuria o Nuria quieren intervenir. Yo, si quieres, que estoy en el medio. Yo, cuando empecé a preparar esta ponencia, me planteé realmente, soy madre también, pero ya afortunadamente mi hija ya es mayor, cómo se le podía proteger, aparte ya de la responsabilidad penal que se puede tener en este ámbito. Y localicé
esas reglas de Naciones Unidas en las que establece la necesidad de tener esos mecanismos judiciales, y a partir de ahí lo que he querido evidenciar que es cierto que las víctimas tienen distintas opciones, distintas acciones judiciales para iniciar, pero realmente saber dónde acudir para demandar y qué demandar, eso requiere de un asesoramiento legal que ni siquiera todo el mundo o todo abogado está o tiene a su disposición, porque hay que ser especialista en derecho internacional privado para saber en el ámbito extracontractual para proteger los derechos de la personalidad en el ámbito internacional en qué se concreta. Sí es cierto que como tú bien has dicho, hoy en día no vivimos buenos tiempos para la codificación ni para una regulación a nivel multilateral. Durante muchos años, en Derecho Internacional Privado, la Conferencia de La Haya, que agrupaba a distintos estados, ha sido un organismo para regular estas materias. Pero en los últimos tiempos es dificilísimo concretar un acuerdo o un convenio entre los estados, con lo cual cuando yo he propuesto que para realmente las víctimas tengan ese acceso a la justicia necesitaríamos un mecanismo de cooperación internacional, yo estaba pensando en el ámbito europeo, porque incluso en el ámbito europeo ya es a veces complicado obtener un acuerdo y obtener una norma que vincule a todos los estados miembros, pero sencillamente es muchísimo más sencillo, o sea, es más fácil. Con lo cual, o sea, del eje Ferenda ojalá que tuviéramos un acuerdo a nivel multilateral y mundial, pero sencillamente no vivimos buenos tiempos. Por lo menos tenerlo a nivel europeo. Yo, si me lo permitís, en el caso de lo que estabais comentando antes de entrar en la pregunta propiamente que me hacías, el problema de los contenidos y de las plataformas y de todo es que el contenido machista y sexista tiene mucha audiencia. Ese es el problema. Que la cosificación de las mujeres, y ya no me refiero al porno ni nada de eso, que es otra historia, en una serie de X plataforma, tú pintas a la mujer protagonista con una vida sexual X o con un tema o con un perfil súper sexualizado y demás, que además no tiene nada que ver con la realidad o lo que sea, y eso es el problema, es que tiene muchísima audiencia. Vende. El morbo con menores también vende. Y ese es el problema, que las plataformas no están dispuestas a perder ni medio euro si un producto les funciona, por mucho que sea discriminatorio y tal. Entonces te lo llevan a la raya esa, porque como bien dice Belén y como bien dice mi tocaya Nuria, las víctimas no saben dónde ir a denunciar y los jueces tampoco saben cómo encarar determinados temas. Incluso los jueces, cuando ya tienes el foro previsto, porque yo en el ejercicio de mi profesión, puedo contar esto porque no tiene mayor importancia, pero como ejemplo de la semana pasada nos viene muy bien, como ejemplo de violencia digital, resulta que un chico una expareja envía a una chica que era su pareja una foto suya desnuda y la amenaza con publicarla si no le paga 500 euros. El problema es que la manda a través de Instagram, unas fotos de esas que son solo de una vista y desaparecen. Bueno, pues la jueza decide archivar el caso porque como no tiene la foto no tiene la prueba. Entonces, aun saltándonos el tema del foro cierto, de la ley que tal, no sé qué, tenemos realmente serios problemas porque yo creo que ni los operadores jurídicos están preparados para lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí la ponencia de Belén me ha servido muchísimo para temas prácticos, ¿no? Porque yo no sabía que había determinadas herramientas que se podían utilizar, pero el principal problema es el público que consume contenido machista y ya está. O sea, es que es así en redes y en plataformas y en todos lados. Y la pregunta que lanzaba Susana del tema de las empresas privadas, pues es que no es nuevo. Pues estamos hablando de las subcontratas de toda la vida, ¿no? O sea, ¿garantizamos el derecho a la sanidad con subcontratas de empresas privadas? Hombre, pues sí. Lo que pasa es que hay por medio un asunto que es el beneficio de la empresa privada que va en detrimento de lo que tendría que ser el servicio público y en ese caso la garantía del derecho de la salud. El problema es que con el derecho a Internet hay muy pocas empresas, pero muy pocas, 2, quizá 3, que tengan la infraestructura
necesaria para garantizar el derecho a la conexión de millones y millones de personas en diferentes países. De hecho, los estados no tienen ese poderío. Y ese es el asunto, que los estados que hasta ahora habían hecho no solo la conexión a Internet, ya me estoy refiriendo un poco a todo lo que tiene que ver con lo que pasa por encima nuestro, ¿no? Todo el tema del derecho del espacio ultraterrestre, todo el tema de la carrera espacial, incluso de la seguridad. Los estados ya no tienen la capacidad tecnológica para asegurar lo que pueden asegurar determinadas empresas. Entonces, claro, los estados se sitúan en una posición de inferioridad a la hora de negociar porque las leyes tampoco están tan al día, no está tan claro que el pabellón de lo que esté volando sea el país donde está situada la empresa dueña de la cosa del satélite que nos permite. ¿Me explicó? Entonces, el problema es que las empresas hoy, las empresas que tienen que garantizar todos estos nuevos derechos de conexión, de seguridad, de todo el tema de los cielos oscuros, de investigación y demás, tienen mucho más poderío y muchísimos más recursos que los propios estados en sí. Incluso que la Confederación de Estados. Es que hay empresas que tienen más poderío tecnológico que la Unión Europea. Entonces, estamos en esa posición. ¿Por qué? Porque los estados no han invertido. Entonces, las subcontratas, igual que en sanidad o igual que de cualquier cosa, salen más baratas que el propio servicio público. Y estamos en esa situación. Pero hoy, el acceso a Internet es un derecho sin el que ya no se puede vivir. O sea, que el apagón del otro día, de hace 2 meses, o sea, y fue aquí y fue un rato. Pero imaginaros todos los datos médicos, todas las transacciones económicas. Es que no hay manera, ya no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema es ese, que las empresas tienen más recursos que los estados. No sé si queréis contestar a cualquiera de las últimas afirmaciones o comentarios. Bueno, sobre la última reflexión que ha hecho Nuria, pues comentar que estoy totalmente de acuerdo. Obviamente nos enfrentamos a macroempresas con las que incluso ciertos gobiernos, ¿no? Pues es muy difícil luchar, que además tienen una capacidad de influencia política incluso muy importante en las redes sociales. Pensar precisamente, por ejemplo, en el posicionamiento de los contenidos durante una campaña electoral, etcétera. Entonces sí que coincido con Nuria, con la reflexión que ha hecho, que me parece muy acertada, y también coincido con ella en que realmente hoy en día sin Internet prácticamente es que no te puedes relacionar en muchísimas circunstancias. Hay formas alternativas de hacerlo, pero te limita tu derecho a la información pública, al acceso a los contenidos, a la búsqueda de trabajo, que muchas veces incluso es por plataformas en las redes sociales. Entonces, realmente te está limitando no solo el derecho al acceso a Internet, sino el acceso al trabajo, a la salud, etcétera. Entonces, pues me parece muy interesante también la ponencia que ha traído y la reflexión que ha traído a colación. Desde luego que sí, pero también tener en cuenta que no todos los estados tienen el mismo desarrollo económico y la brecha digital, desde luego, existe no solamente desde el punto de vista de género, sino también político, social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llevamos hablando desde luego de la existencia de un derecho de acceso a Internet desde hace bastante tiempo, pero reitero que a nivel universal no existe ese derecho vinculante como tal. Por lo tanto, las repercusiones económicas, jurídicas que pudiera tener este tipo de regulación en la sociedad internacional serían, desde luego, interesantes de analizar, tanto positivas, porque daría pie a que muchas mujeres, desde luego, tuviesen una plataforma universal también para formar parte del cambio, pero también puede, desde luego, tener consecuencias negativas, teniendo en cuenta que aceleraría también las formas de violencia que actualmente están solamente disponibles en el formato offline, en ciertos ecosistemas, etcétera, etcétera. Bueno, pues no os quiero entretener mucho más y os quiero dar las gracias nuevamente por las ponencias tan estimulantes y desde luego que hemos explorado dimensiones claves actualmente del derecho ante la sociedad digital, pero os invito a continuar a compartir vuestras reflexiones, también a la de los oyentes, a esta 5ª edición del Congreso
feminismo digital. No dudéis en dejar comentarios, ya que este espacio justo busca precisamente generar intercambio, enriquecer el debate colectivo. Esperamos, desde luego, que podáis seguir las siguientes sesiones y paneles de esta quinta edición. Y os agradecemos no solamente a las 3 ponentes por haber formado parte de esta nueva experiencia y compartido vuestras ideas, sino también a todos aquellos que participan de alguna forma u otra en la organización y en el desarrollo de este congreso. Muchísimas gracias y espero contar con vosotras también en ediciones futuras, indagando un poco más en los desafíos actuales ante el derecho prácticamente a raíz de los cambios en el entorno digital. Muchas gracias.